Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Por acá le habla, como todos los miércoles, su amigo Edgar Loyo de Fundamentos Católicos para el canal Buena Vida Community Corporation. Recuerden entonces seguirnos en este canal, Buena Vida Community Corporation, que tiene variedad pues de evangelización, predicadores, bueno, de todo, ¿verdad? Dentro de lo que es el cristianismo católico. Hay apologética, cristología, mariología, bueno, de todo. Y en mi programa pues tiene también toda esa variedad. Lo más patrístico posible lo hago y lo más magisterial posible y bíblico, que son los 3 puntos clave para la teología cristiana católica: es Biblia, la tradición, que es la transmisión, y el magisterio. Apoyándonos en esto, y traemos un tema que se llama... Lo voy a empezar para que hagan una reflexión, pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. Bueno, esta semana, hace 3 días, pues fue Pentecostés. Y bueno, continuamos con varias fiestas que vienen ahora en adelante, Corpus Christi y varias otras fiestas, ¿no? Entonces, aquí estamos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles para poder hacer tu obra, ¿verdad? Para poder hacer la obra de Dios, no la de nosotros, de Cristo, por quien todo y para quien todo fue hecho. Siguiendo pues esta línea de la teología del cuerpo, que es una línea filosófica de San Juan Pablo II, una línea bíblica, una línea que de alguna manera, pues, cuando uno se forma dentro de los documentos, está haciendo apologética. ¿Por qué? Porque está buscando la formación de uno para poder llevar a la gente a que vuelva los que se han alejado y los que están adentro, para que no se salga, para que de alguna manera ellos pues tengan lo que es la correcta doctrina, ¿verdad? Nos ponemos también en la presencia de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Entonces, en algunos países se corona la Virgen María el 31 de mayo, ¿verdad? La coronación de la Virgen. Pero la fiesta litúrgica es otra, así que hay que investigar. Es una tarita que les tengo. Investiguen cuál es la fiesta litúrgica de hoy. No es la coronación, porque eso es devocional. Muy bien, la inocencia originaria es el tema que nos trae a colación hoy, y una reflexión: soy consciente de ser creado a imagen y semejanza de Dios, y si tengo esa conciencia clara de que soy creado a su imagen y semejanza, ¿qué implicaciones tiene esto en mi vida? Esa sería la reflexión de la noche. Que ustedes hagan, pues bueno, y yo también, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos con una corta catequesis y la vamos comentando. El texto del Génesis, que desde la semana pasada estamos analizando, está escrito en lenguaje mítico, no místico, mítico, que es el modo de expresarse de la época. Sin embargo, el término mito no designa un contenido fabuloso, no es mitológico, pues, no es un mito, ¿verdad? Sino un modo arcaico de expresar un contenido más profundo. Es por esto que en esta narración antigua, ¿por qué? Bueno, porque fue escrito hace muchos años, con una mentalidad de hace muchos años, con una cultura de hace muchos años, con una realidad histórica de hace muchos años, con muchos elementos literarios que no lo conocían, con un lenguaje realmente no muy rico, no muy variado. Entonces, bajo ese esquema y bajo esa estructura de lenguaje y de escritura, pues tenía sus cosas, pues que no es igual
que ahora, pues, que tenemos esos avances, pero aun cuando es literatura, es palabra de Dios, es decir, inspirada por Dios, teunonesto, es decir, huele a Dios, es inspirada por Dios. Por ende, entonces, en esa escritura hay un contenido que probablemente no esté literalísticamente o literalísticamente en el escrito, sino que tiene un sentido anagógico, un sentido literal y un sentido espiritual. Yo necesito extraer de eso, ¿verdad? Tengo que hacer una exégesis, sí, extraer con una ciencia que se llama la hermenéutica, es decir, qué es lo que me está tratando de decir, qué es lo que me va a decir. Y como dice la lectio divina, que vamos a decir otras semanas hacemos una lectio divina, eso me tiene que llevar a una conversación, es decir, la lectio, a una conversación con Dios. Entonces, de todo esto, cuando leamos las citas de Génesis y Romanos que traemos, entonces pues vamos a ver pues cómo nos va esta noche. Descubrimos sin dificultad el contenido maravilloso de las verdades que encierra. ¿Qué es lo que yo le explicaba? Es lo que dice aquí. Sino de un modo arcaico de expresar un contenido más profundo. Es por esto que en esta narración antigua descubrimos sin dificultad, ¿ves? Descubrimos sin dificultad el contenido maravilloso de las verdades que allí se encierran. ¿Cómo hago para sacar ese contenido? No es de manera protestante, fundamentalista. Ahí está escrito eso, no solamente es el literalista. Tiene un sentido literal porque todo el que escribe quiere decir algo, ¿de acuerdo? Pero esa escritura, eso que está escrito, quiere decir algo. ¿Por qué? Porque es palabra viva. Es muy distinta a cualquier otro escrito de biología, de lo que sea, de química, poemas, versos y todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque eso no es palabra divina. Eso no está inspirado. Hay una inspiración, claro, del Espíritu Santo. Esperemos que siempre sea así. Pero no es lo mismo los libros canónicos, ¿verdad? Que son inspiración divina, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto del Nuevo Testamento, pero como del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. Entonces, el contenido maravilloso de la verdad que se encierra. Cuando Cristo nos habla de principio o del principio, la gente dice desde un principio. No, no es un principio porque no hay varios. Hay uno solo. Pero debe ser desde el principio o del principio. Cuando Cristo nos habla del principio, uno solo, un principio. Y no entonces desde comer, desde un principio. No, no es que no hay varios, es uno solo. Del principio o de el principio, como quiera. No solo se refiere al misterio de la creación, sino también a la primitiva inocencia del hombre y al pecado original. ¿Cómo es eso? Bueno, Adán y Eva no tenían pecado. Entonces, como no tenían pecado, tenían esa inocencia. Se llama primitiva porque es antes de el pecado. Después del pecado es otro cuento. Es decir, otra historia, parte de la historia. El pecado parte de la historia. Es decir, el pecado que cometió Adán y Eva, porque los dos lo cometieron, no con esa mentalidad judaica que solamente la mujer es la que tiene la culpa, que Eva tuvo la culpa, que él no tuvo la culpa. No, eso es una forma muy fácil de correrse el bulto, dicen en algunos países. Es decir, eso es una forma muy fácil de decir, ah, no, ella me dio a comer la manzana, yo no sé. Ah, sí, qué inocente, ¿verdad? Tú sabías. ¿Cuál es el pecado primero de Adán? No proteger a Eva. El primer pecado de Adán no fue comer la manzana o hacerle caso a Eva, fue protegerla, no la protegió. ¿De qué? De que no se comiera la manzana, es decir, de que no cometiera el pecado. ¿Por qué? Bueno, porque él también lo está cometiendo, pues de una manera está aceptando. Primero no la defendió. No la defendió y él sabía eso, es decir, ellos dos sabían eso, que no podían, no debían participar de ese acto. Entonces, ese es el hombre primitivo, el de la inocencia originaria. Ese hombre primitivo
Entonces dice, sino también, es decir, cuando dice, no solo se refiere a la creación, el principio no solo a la creación, sino también a la primitiva inocencia y al pecado original. Eso es el principio nuestro, la inocencia y el pecado original. En Génesis 3 comienza la narración de la primera caída del hombre y de la mujer, vinculada al árbol, ya que antes ha sido llamado el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces nos vamos a Génesis 2:17. ¿Qué nos dice Génesis 2:17? Entonces Génesis 2:17 nos dice, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Y hay unas citas paralelas aquí con Romanos 6:23 y con Sabiduría 1:12, palabra de Dios. ¿Sí? Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces quiere decir que Adán y Eva no iban a morir. No era que no iban a morir, es decir, ellos iban a morir como murió María, pues. ¿Ves? Porque María no cometió pecado. No comió de la manzana, bueno, no estaba todavía ahí, ¿verdad? Es decir, ella proviene de la madre la madre de los hombres, es decir, de la humanidad, de alguna manera, es Eva y Adán, ¿verdad? Ok. Nuestros primeros padres, dice. Pero como ella es inmaculada, no trajo ese pecado original. Por ende, como no trajo el pecado original, no es inmaculada. ¿Por qué es inmaculada? Bueno, porque Dios plugó, es decir, porque Dios así lo quiso, así lo decidió, y ella en su concepción no trajo el pecado original. No fue que la bautizaron y se lo quitaron el pecado original como a todo el resto del mundo, así como a nosotros. No, ella no. Como ella no trajo el pecado original, esta maldición no le cae, pues. Ten seguridad de que morirás. Y por eso nosotros sufrimos la muerte esa fea, cáncer, no sé qué, es decir, las muertes a veces trágicas y eso. Y María, bueno, por eso es que se llama la dormición de María. Pero murió, sí señor, claro que sí, murió. ¿Por qué? Bueno, ¿y no cómo hace para resucitar? Si Cristo murió, María murió. María no es más que Jesús, por más que la ame. Entonces, eso lo definió San Juan Pablo II en el año 2000. Acaba con esa diatriba de que murió, que no murió, sí se murió. Porque si uno puede resucitar. Entonces la gente dice, bueno, pero Enoc y Elías se lo llevaron al cielo. Bueno, sí, claro que sí. Pero no sabemos si eso es verdad totalmente. Es que está escrito, no sabemos qué es lo que nos quiso decir el escritor allí. Yo debo creerlo, sí, debo creerlo. Claro que debo creerlo. Pero entonces ellos fueron asuntos antes al cielo. Sí, pero ellos tenían pecado original. ¿Me explico? Como tenían pecado original, aun cuando Jesús bajó los infiernos, lo sacó del infierno el alma, no el cuerpo. Cuando Jesús baja a los infiernos, no al infierno, a los infiernos, Él va glorioso, sí, sábado de gloria, ¿verdad? Él va gloriosa con todo ese poco de santo, es decir, con toda la gente que se portó bien, por decirlo así, pero con el alma, no con el cuerpo. Ellos también están esperando la resurrección de los muertos. Vayan a Galas, vayan a Corintios y vayan a Tesalonicenses. La resurrección de los cuerpos será cuando venga Cristo. No es que hay una resurrección de los cuerpos para los del Antiguo Testamento y otro para los del Nuevo. No, es para todos. Bueno, entonces dice, cuando Jesús habla, Cristo, perdón, habla del principio, no solo se refiere al misterio de la creación, sino también a la primitiva inocencia y al pecado original. Entonces decíamos que en Génesis 3 comienza la narración de la primera caída y leímos Génesis 2:17, el árbol del bien y el mal. Este árbol, como símbolo de la alianza de Dios, rota en el corazón del hombre, delimita dos situaciones diametralmente opuestas. La situación de la inocencia original
y la del pecado original. ¿Cuál es la inocencia original? Que ellos no tenían pecado. Como no tenían pecado, tenían todos sus dones preternaturales completicos. Es decir, Adán y Eva, si no hubiesen pecado, no hubiesen necesitado de Pentecostés. Es decir, no hubiesen necesitado del bautismo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque tenían completos sus dones, pues. Tenían de ciencia, de sabiduría, de temor de Dios, todo eso lo tenían completo. Ah, ¿y por qué el Espíritu Santo nos los da a nosotros en el bautismo y luego nos los reafirma en Pentecostés? Porque los perdimos. Como los perdimos, nos los está volviendo a entregar incompleto, aun cuando nosotros ya lo tenemos. ¿Por qué incompleto? Porque tenemos concupiscencia, tendencia a pecar. Cada vez que pecamos, esos dones se van apagando. Me vuelvo a confesar que se llama reconciliación, no se llama confesión. Confesión es el acto de decir lo que hice. Y el sacramento se llama la reconciliación, no la confesión. Entonces, ¿pero por qué es así? Bueno, porque así es catequéticamente, pues teológicamente esos son los nombres. Entonces, uno debe ir procurando dentro de la formación, ¿verdad? Apologética o con la que uno tenga, aunque esto no es apologética. Decir usar los nombres correctos teológicos, es decir, o los doctrinales, pues. Ok. La inocencia originaria parece referirse ante todo al estado interior del ser humano, de la voluntad humana, ¿ves? El estado interior de la voluntad humana e implica la conciencia. Ah, entonces entran en juego todo lo que es la inteligencia, la voluntad, es decir, el intelecto, la voluntad humana e implica la conciencia. En cierto sentido, se entiende como rectitud originaria. El pecado original, por su parte, el pecado original significa, por su parte, estado de gracia perdida. La gracia de la inocencia original la perdimos. Y por eso dice, entonces, por allí en la Biblia, en Génesis, dice, ah, bueno, como tú pecaste, ahora te va a pasar esto. Esta es la primera. Si comes, vas a morir. Si comes, vas a morir del árbol del bien y el mal. ¿Y en qué murió Cristo? En un árbol, sin un madero, pues. Eso es lo que quiere decir. Seguimos. La caída marca la diferencia esencial entre el pecado del hombre y su inocencia original. Eso es, bueno, más adelante está, lo que se llama el hombre ahistórico. Ahistórico. El hombre histórico es después del pecado. Y el hombre ahistórico es antes del pecado original. El pecado original, por su parte, significa el estado de gracia perdida. La gracia de la inocencia original. Okay. Y ahorita cuando yo peco, o tú también, ustedes, qué sé yo, perdemos la gracia. Nos alejamos de Dios. Dios está ahí, pero nosotros nos alejamos. No físicamente, sino espiritualmente. El ser se aleja, nuestra conciencia se aleja, nuestro amor se aleja si nos alejamos de Dios. Y es donde el Espíritu Santo nos envía entonces fortaleza, templanza. Aunque una de esas es homónima, es decir, el Espíritu Santo nos da fortaleza, pero la templanza, pero también son virtudes humanas. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza son virtudes humanas. Algunas de esas tienen homónima en las que nos manda el Espíritu Santo, otras no, porque son humanas. Tenemos que desarrollar, la prudencia tenemos que desarrollar. No es solo rezar, está bien, hay que rezarla, por supuesto que sí, claro que sí. No todo es ciencia, no todo es psicología, no todo es formación humana, sino también que se necesita entonces tener la conciencia clara. Ok. La caída marca la diferencia esencial entre el estado de pecado del hombre y su inocencia original. Sin embargo, Cristo, en su conversación con los fariseos, que lo leímos la semana pasada, que eran Marcos, me acuerdo. Ok, sí. Entonces dice,
Sin embargo, en su conversación con los fariseos, cuando se refiere al principio, ordena en cierto sentido sobrepasar el límite que hay entre ambas situaciones del hombre. No aprueba lo que por dureza de corazón permitió Moisés. Porque, ¿qué dice la cita? Los fariseos le dicen para poder intentarlo, ¿verdad? Es lícito repudiar, bueno, divorciarse, pero repudiar a la esposa, porque Moisés fue el que nos autorizó eso. Para ellos Moisés, uno de los más grandes, la ley. Y él le dice, el asunto es que Moisés, por su dureza de corazón de ustedes, los judíos, Moisés entonces le dio esa aplicación o ese derecho de repudiar a la esposa, de enviarla para su casa, divorcio. Pero al principio no fue así. Pero al principio, ¿cuál principio? Este que estamos hablando. Este principio de que de ahora estamos hablando, desde el principio, desde el hombre ahistórico, desde la inocencia original. Desde la inocencia original. Entonces dice, Cristo ordena en cierto sentido sobrepasar el límite de ambas situaciones. No aprueba la dureza del corazón que permitió Moisés y se remite a las palabras de la primera disposición divina. Lo que Dios, abro comillas, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Disposición divina. Entonces Dios establece el primer sacramento. No fue Cristo, fue Dios. ¿Cuál? El matrimonio. El matrimonio lo instituye, no Jesús, ni Cristo, bueno, el mismo, ¿verdad? Dios. Los otros los instituye Jesucristo, o Cristo, o el Mesías, o el ungido, como quieran decir. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, esto significa que esta disposición no ha perdido su vigencia, aunque el hombre haya perdido su inocencia primitiva. ¿Cómo es que dicen la gente? Ay, te vas a hacer el inocente, ¿verdad? Así dice la gente, te vas a hacer el inocente. La respuesta de Cristo es decisiva y sin equívocos. Por eso debemos sacar de ella las conclusiones normativas que tienen un significado esencial. Doctrina. Es la doctrina de Cristo. Pero cuando a la gente no le gusta oír la palabra doctrina, no es que yo amo a Dios y ya con eso me basta. No, eso no es así. Eso es muy poquito. Eso es mucho. Pero si no, yo no conozco mi doctrina, no sé en qué iglesia estoy. Entonces rezo, me postro, no sé qué, estoy en grupo de oraciones y no sé, y Dios me habla a cada rato. No conozco su doctrina, yo no sé con qué estoy hablando. Si no conozco la doctrina que me ha dado Dios, Dios Yahvé, Dios, Jesucristo, el magisterio, la tradición, no sé con qué estoy hablando. Estoy hablando con alguien que amo, que yo sé que es Dios, hasta ahí llego. ¿Eso es suficiente? Bueno, está bien, sí, eso puede ser suficiente, gracias a Dios, claro que sí. Pero necesitamos profundizar. El hombre, el ser humano, es un ser inacabado. Así es en la religión. No me puedo quedar con las catequesis primarias. Debo avanzar. Debo avanzar porque si no, entonces cualquier protestante me confunde. No es así. ¿Verdad que es así? Entonces, la respuesta de Cristo es decisiva y sin equívoco. Por eso debemos sacar de ella conclusiones normativas y que tienen un significado esencial, no solo para la ética, no solo para la ética, no solo para la ética. ¿Qué es la ética? Es una rama de la filosofía, sino sobre todo para la teología del hombre, es decir, el estudio de Dios en el hombre, porque el hombre es imagen de Dios. Entonces, tienes una teología. Y para la teología del cuerpo, que se establece sobre el fundamento de la palabra de Dios que se revela.
La teología del hombre y la teología del cuerpo se establece sobre el fundamento de la palabra de Dios que se revela, porque soy hecho a imagen, pero ya perdí la gracia originaria, recuperado un poco en el bautismo, un poco porque me tengo concupiscencia, y afirmado, dándole más fuerza en el Espíritu Santo. El estado de pecado forma parte del hombre histórico. El hombre histórico comienza con el pecado, entonces. Desde la época de Jesús y del de hoy. Es decir, de Adán para acá. De Adán después que pecó. Mientras que la inocencia originaria proviene del ser creado a imagen de Dios. Entonces, yo soy imagen de Dios, sí, pero nos echamos a perder. En estas reflexiones que estamos haciendo, entonces, tanto de ese hombre histórico, el que pecó, como de su principio, el que no pecó, y la prehistoria de la teología. La prehistoria de la teología es de Adán para atrás. La historia de la teología es de Adán para acá. Sí, señor. La prehistoria teológica del hombre es, en cierto sentido, ahistórica. Es decir, cuando nos referimos al estado del hombre antes del pecado original. ¿Ven? Lo que estoy explicando desde ahora. O conversando. Obviamente, de una dimensión interior del hombre que escapa a los criterios externos de la historicidad, pero que sin embargo puede ser considerada histórica. Criterios escapa a los criterios externos de la historicidad. ¿Por qué dice eso? Porque los criterios de la historicidad son en qué fecha pasó, para ser histórico, ¿verdad? A qué hora pasó, qué fecha pasó, quién estaba gobernando, qué estaba pasando en el mundo. Como hay datos de eso que no los tenemos, entonces su cualificación de histórico y de historicidad es distinta. Es distinta. El tema es muy filosófico, pues. Sin embargo, se considera histórica. Más aún está presente en la base de todos los hechos que constituyen la historia del hombre, también la historia del pecado y la historia de la salvación. Y así revelan la profundidad y la raíz de su misma historicidad. Vamos a posarnos ahorita, entonces, la historia del pecado y de la salvación, para ir avanzando en esto, ¿verdad? Que este tema de hoy, miércoles, ¿verdad? Que se llama, entonces, la inocencia originaria del hombre. Y por eso dice la pregunta de la reflexión de hoy: ¿soy consciente de ser creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué implicaciones tiene esto en mi vida? ¿Qué implicaciones tiene esto en mi vida? Cuando yo veo las implicaciones que esto tiene en mi vida, que soy creado a imagen de Dios, entonces en mí debe entrar como una revolución, como un cambio, como una transformación, como decir, epa, stop, ya va, ya va. ¿Cómo es esto? Porque eso de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, eso parece que lo repetimos como los loros o guacamaya. No, no debe ser así. Debo reflexionar y meditar mucho sobre eso. En lo que yo medite un poco más y reflexione un poco más, entonces ya estoy haciendo teología y estoy haciendo un proceso y debo decirle al Espíritu Santo: mira, Espíritu Santo, yo esto no lo entiendo mucho,
de que yo soy imagen de Dios. Pero tienes que ayudarme, mi amor. Debes ayudarme. Por esa razón, por esa razón, la historia del pecado es inmensamente grande. La gente dice, no se habla mucho del demonio. No, pues es que no es que estemos predicando de él, son los satanistas. Pero desde las primeras páginas de la Biblia, el mismo Dios habla del demonio, no es una culpa de nosotros. Es decir, es un ser que existe, pues. O millones de millones de millones de millones de millones de miriadas de miriadas de miriadas de demonios. Los ángeles caídos, Apocalipsis 12. ¿Ves? Así como son muchos más los ángeles. El demonio es un ángel, claro, pero caído, entonces se convirtió en demonio. Se le llama demonio, pero tiene la misma naturaleza angélica. Por eso tiene tanto poder. ¿Ves? Por eso tiene tanto poder. Todos los demonios, unos más que otros, bueno, sí, puede ser. Hay una clasificación, pero esa clasificación de ellos es igual que la de los nuestros, de los ángeles. Tronos, potestades, dominaciones y principadas. Se supone, se parece que es así. Fortea lo dice. ¿Ves? El padre Fortea, pero no Fortea, el padre Fortea, perdón. Entonces, esa historia de pecado, bueno, eso tiene, bueno, muchos años andando, desde Adán. Hasta que entonces Dios dijo, bueno, voy a comenzar la historia de la salvación. La historia de la salvación, como dice aquí, la historia de la salvación comienza desde el mismo Génesis 3:15. Y comienza una historicidad. ¿Por qué comienza Génesis 15? Bueno, porque ahí promete que va a enviar un Salvador en la plenitud de los tiempos. Comienza entonces ese proceso. Llama a Abraham, ¿verdad? Abraham lo llama, le pone a Abraham. De ti sacaré un pueblo. Y empieza ese pueblo. Entonces después viene la historia de Abraham, Lot, ¿sí? Noé, la Torre de Babel, ¿sí? Son acontecimientos dentro de la historia bíblica, dentro de la historia bíblica. Sodoma y Gomorra, ¿no? Aquí amanecemos hablando de eso. Y va pasando así, va pasando así. Luego entonces Abraham tiene un hijo. ¿No es así? ¿Cómo es que se llama? Isaías, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? El hijo de Abraham. Entonces Jacob, Jesús, le cambia el nombre a Jacob y le coloca Israel. Y sigue la historia de salvación. Viene una hambruna. Mire, pues son las cosas de Dios. Viene una hambruna. Pero ellos habían vendido a su hermano José. No lo habían vendido, ¿verdad? Lo vendieron a Egipto. Adiós, a unos persas, no sé qué. A unos que andaban por ahí vendiendo cosas. Y esclavos. Lo vendieron. Ellos fueron y lo vendieron allá a Egipto. Y estaba preso. Esa es la historia de la salvación. Esa es la historia de la salvación. Y entonces, bueno, el hombre tenía visiones. Y le pudo adivinar una visión que vio por allá el faraón, que no podía dormir, veía 3 vacas gordas y 3 vacas flacas. 3 vacas flacas y 3 vacas gordas. Y el muchacho, jovencito, José, le dijo, mire, eso es esto y esto y esto. Van a haber 3 años de abundancia, de lluvia y 3 años de sequía. Se debe producir y todo eso almacenarlo en grandes graneros. Y lo convirtió como en el primer ministro, una cosa así. Luego vino la hambruna, ya el hombre estaba ahí en su puesto, trabajando, su administrador, toda esa cosa. Entonces los hermanos fueron a buscar comida allá. Cuando fueron a buscar comida allá, para hacer el cuento corto, bueno, se consiguieron de que era su hermano que lo habían vendido. Mira cómo Dios hace la historia de la salvación. Y él, pues entonces le dice, véngase para acá, que aquí no hay, aquí tenemos de todo, aquí le damos unas tierras, Pero pasan 40 años felices porque el faraón era amigo de José.
Después vino el hijo del faraón, que no era amigo de José, era muy malvado. Y entonces los esclavizó. Pasaron 400 años. Se acostumbraron a la esclavitud. Ahí viene Moisés y lo saca de ahí. Dios le dice a Moisés, sácame el pueblo. Bueno, vienen las plagas y toda esa historia, ¿verdad? Y luego entonces el paso del mar, ¿verdad? El paso, el éxodo, o sea, el éxodo. Y entonces después, bueno, ¿qué más pasa ahí? Entonces ellos van a recuperar sus tierras. Moisés se muere, no pasa para la tierra prometida y Josué es el que continúa. Y ese sí los lleva a la tierra, que no sé qué y tal. Pero no entraron muchos de los israelitas, porque muchos pecaron en el desierto. Y esta generación no va a entrar. Entonces, como esa gente paría tanto, tenía tantos hijos, entonces entraron fue los más jóvenes, entraron. Y estuvieron ahí todos, pues. ¿Ves? Y ahí comienza el florecimiento del pueblo. Después entonces ellos, mire, que es que nosotros queremos un rey, pero es que yo soy su rey, le dice Dios. No, queremos un rey aquí, con un caballo blanco, una cosa así. Bueno, entonces nombró a Saúl. Antes habían nombrado jueces. Sansón, no sé quién más, no sé qué más, los jueces. Las mujeres que fueron jueces. Y muchos hombres. Entonces le coloca su rey, Saúl. Saúl se portó mal y puso a David. Y del tronco de David nació José, padre de Jesús. Y como dice, del tronco de Jesé nacerá, del renuevo de José vendrá un rey que no tendrá nunca fin. Cristo, Rey nuestro. Facilito, ¿verdad? Que se encarna en María. Llegamos al Nuevo Testamento. Bueno, se lo llevaron para Babilonia, los devolvieron, los desterraron, acabaron con el templo, vino el regreso de Babilonia, el restico que quedaba, más el resto que se había quedado ahí. Por eso es que María es de las Anahuín, es decir, el resto de Israel. Poquito que quedó, pues. Muchos se quedaron por allá y otros se murieron, qué sé yo. Pácata, y continúa la historia. Nace Jesús, Nuevo Testamento. ¿Ves? Historia de la salvación. Eso es lo que está diciendo la teología del cuerpo. La historia del hombre también tiene la historicidad del pecado y de la salvación. Así revelan la profundidad y la raíz misma de su historicidad. Después Jesús entonces sale a predicar 3 años, pone 12 discípulos, más 12 apóstoles, más un montón de discípulos. Uno le salió maluco, bueno, alguien tenía que venderlo, ¿verdad? Porque no, ¿cómo lo matan? Es así es la historia. No tiene otra manera de verla. Bueno, ustedes la pueden ver de otra manera, no hay problema. Pero él tenía que morir. Es decir, que alguien tenía que traicionarlo. Así de fácil. Bueno, entonces Jesús muere, resucita, asciende al cielo y les envió el Pentecostés, el Espíritu Santo, y funda la Iglesia Católica. La Iglesia Cristiana Católica, el nacimiento de la Iglesia nace desde antes, pero el nacimiento así un poco más visible, más oficial, más la explosión misionera del cristiano católico comienza en Pentecostés. Y ese Pentecostés es cuando la iglesia entonces empieza a fundarse, viene el libro de los Hechos y todas las cartas para los viajes de Pablo, las cartas de Pedro, y comienza la historia. Eso es eclesiología. Comienza la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, el primer papa Pedro, el segundo papa, viene un montón de concilios, hasta Concilio Vaticano II que tenemos ahora y ahorita el sínodo. Esa es la historia de la salvación. Seguimos. El hombre, después de haber roto la alianza original con su creador, recibe la primera promesa de redención en las palabras Génesis 3:15. Vamos a buscarlo, para ver qué es lo que dice aquí. Lo buscamos en la Biblia. Sí, señorito. Haré que haya, esta es la traducción, no es la de Jerusalén, sino la de la Biblia, ¿cuál es esta? La de ¿cómo es? Latinoamérica. Que a veces hay unas cosas que no están escritas igual, pero siempre dicen lo mismo. Mire, las Biblias que ustedes tengan que dicen Jehová,
elimínenla. Eso no es de nosotros. Nos pueden dar una traducción ahí extraña. Abro comillas. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué mujer? Eva. No María. Eva. Entre tu descendencia y tu descendencia y la suya. Es decir, entre la descendencia de Eva, nosotros todos, y la suya, es decir, la descendencia del demonio. Ella, la descendencia, es decir, Cristo, te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y María no fue la que le pisó la cabeza? No, porque la que crucificaron fue a Cristo. Ahora, María sí le pisa la cabeza al demonio porque no pecó, por sus virtudes santas, por sus virtudes humanas, por su santidad, porque no pecó. Hay que quitarse la cabeza de que María no podía pecar porque era llena de gracia. No. Ella no peca, obviamente, porque es llena de gracia. Segundo, porque estaba muy cuidada por Dios, pero ella tenía voluntad propia, ojo. Para responder sí, usó su inteligencia y voluntad. Eso hay que tenerlo siempre claro. Ok, entonces aquí nos prometen ese Salvador, que después se aparece en Pablo cuando dice Gálatas 4:4. En la plenitud de los tiempos de Jesús, Dios mandó a su Hijo, es decir, lo dice en Gálatas. Entonces dice, este versículo es conocido como el protoevangelio, así se llama, en este es el protoevangelio, porque de alguna manera preanuncia la buena nueva del evangelio. Por eso es como el primer evangelio, pues el principio, el protoevangelio. Entonces dice, preanuncia la buena nueva del evangelio, la victoria sobre Satanás traída por Jesús, nacido de María, la redención que traerá Jesús para el hombre histórico, para el pecador. Ya en el Nuevo Testamento, Pablo presenta la perspectiva de la redención en la que vive el hombre histórico cuando escribe Romanos 8:23. También nosotros que tenemos la primicia del Espíritu Santo, gemimos dentro de nosotros, suspirando por la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué les parece ese tema tan bello? Esto tema, es decir, lo que abrí comillas y lo que leí es tomado de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. La primera reflexión, ahora después que ustedes escuchen esto, en el nombre de Dios que lo escuchen, la otra reflexión. ¿Qué debo hacer desde el estado de vida en que me encuentro actualmente para mantener vigente en mí la disposición? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El Señor nos bendiga y María nos acompañe siempre. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a Jesús, al Espíritu Santo, a la Virgen María. Pedimos la presencia también y la oración a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael, porque los otros ángeles que aparecen por ahí, que Juliel, que no sé qué, que Jafé, esos son nueva era, esos no son de nosotros. Nos ponemos en la presencia de ellos para esta oración de cierre. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias también, yo le doy gracias al equipo directivo de Buena Vida Community Corporation por la confianza. Y le doy gracias a Dios por este apostolado. Entonces, hasta una nueva oportunidad, seguimos tocando estos temas, buscando pues la conversión, buscando el amor, buscando profundizar y en una manera pues didáctica, pedagógica, filosófica, antropológica, teológica y todas las lógicas, ¿verdad? Que podemos hacer con mucho amor, con mucho cariño, buscando pues el bien y que tengamos clara la reconciliación con Dios.
Hasta una próxima oportunidad. Se despide usted de Edgar Loyo y en las redes personales @Edgar Fidel Loyo Terán. Para ustedes, para Buena Vida Community Corporation.